Bien, vamos con la entrevista del diputado Leandro Ávila sobre lo que es el tema de la extinción de dominio. Diputado, bienvenido a Radio Panamá. Queríamos aprovechar la oportunidad para que nos explicara el estatus en que se encuentra la discusión de este proyecto de ley que... Diputado, por favor, abra micrófono. Diputado, abra micrófono. Mucho tiempo se ha analizado, se ha hablado de la opción de que la Asamblea, pues... No es el diputado, es Jonathan Rick, secretario general, acuérdense. Sí, diputado, bienvenido, buenos días a Radio Panamá. ¿En qué punto se encuentra la discusión de este proyecto de ley? Bueno, primero que todo, este proyecto fue presentado por el órgano ejecutivo en el periodo pasado, del cual yo no era parte de la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno en aquel periodo pasado participó de innumerables seminarios nacionales e internacionales de la mano del Ministerio de Seguridad y otras organizaciones no gubernamentales. Nosotros recibimos un informe firmado por 3 diputados, el diputado Juan Diego Vázquez, la diputada Corina Cano y el diputado Cristiano Adame, que era parte de la Comisión de Gobierno, en el cual, recogiendo un sinnúmero de ciudadanos panameños, organizaciones como el Colegio de Abogados y juristas destacados del país, señalaban lo dificultoso que era el proyecto de extinción de dominio tal cual había sido presentado por el órgano ejecutivo, ya que de acuerdo a estas organizaciones y estos juristas señalaban que se violaban varios principios consagrados en nuestra Constitución, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, la presunción de inocencia y otros elementos. Ese es un informe firmado por los 3 diputados que he mencionado, que recibimos nosotros ahora en la nueva administración de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Nosotros entonces, luego de ello, ya ocupando el cargo como presidente, revisamos todo lo que había en la Comisión de Gobierno sobre lo que es extinción de dominio. Hicimos un foro público donde participaron también otros juristas, externando todos sus criterios, en la mayoría en contra. Solamente los representantes que trajo el Ministerio de Seguridad, que eran de otras naciones, le daban favor y pie al proyecto. Bueno, para no alargarle el asunto, el día miércoles de esta semana, nosotros llamamos a un primer debate sobre esta materia en la Comisión de Gobierno y creemos y pensamos y lo sostenemos que lo más sano fue crear una mesa técnica en donde participen 3 diputados y 1 o 2 representantes de las instituciones que tienen que ver con este tema, en este caso el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio Público. Esa mesa técnica tiene 10 días hábiles para presentarnos unas propuestas de modificaciones que pongan este proyecto de extinción de dominio de acuerdo a la jurisprudencia nacional. O sea, nosotros no podemos hacer un copy-paste de un proyecto de extinción de dominio de ninguna otra nación. Tenemos que adaptarlos a la legislación panameña. En la mayoría de los países donde está el tema de la extinción de dominio, viene con rango constitucional. Nuestra Constitución no contempla la extinción de dominio en el rango constitucional, así que lo que vayamos a hacer como ley, tenemos que adecuarlo a nuestra Constitución. Entonces, lo que te puedo decir, ese es el estatus en este momento del proyecto de extinción de dominio. Está en una comisión técnica con 3 diputados que pertenecen a la comisión y los designados que hagan los ministerios que ya mencioné. Y tan pronto ellos se pongan a trabajar, ellos tienen 10 días hábiles a partir de la creación de esta comisión técnica para entregarle a la Comisión de Gobierno una propuesta de modificación al texto que presentó el órgano ejecutivo. Ese es el estatus en este momento dentro de la Comisión de Gobierno. Diputado, pero hay la percepción de que hay una negativa de la Asamblea de aprobar este proyecto de ley. Se ha visto cómo pasó con celeridad un proyecto como el aumento o la oportunidad de que los representantes tengan la opción de escoger su salario, pero un proyecto que busca apoyar al sistema judicial
se ha tardado tanto? No lo responsabilizo, pero usted parte de la Asamblea, no estaba en la Comisión de Gobierno en el periodo anterior, pero sí llama la atención eso y preocupa un poco también a la sociedad en general, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede comparar peras con manzanas. En la Asamblea hay un sinnúmero de proyectos de ley que no puede ser comparado con un proyecto de ley tan serio y tan importante como este. Si bien es cierto, hay la necesidad de tener una nueva herramienta para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico, sin duda, esto tiene que hacerse con el mayor cálculo posible. La propiedad privada es un derecho que en este país se respeta desde el punto de vista de la Constitución. Entonces, hay temas que surgen, como por ejemplo, yo lo planteé, aquí en este país tenemos dos instituciones, como lo es la Fiscalía de Cuentas, como lo es el Tribunal de Cuentas. El proyecto de ley presentado por el órgano ejecutivo no plantea qué vamos a hacer con estas dos instituciones. Estas dos instituciones guardan relación con la fiscalización y decomiso de propiedades mal habidas o generadas producto de la corrupción. Ellos, independientemente de lo que pase en lo penal, le siguen a cualquier persona un proceso en lo patrimonial, es decir, cautelan bienes. Entonces, hay temas que tienen que definirse con corrección a las normas ya existentes en el país. De tal manera que la Asamblea tomará el tiempo que tenga que tomar para hacer esta propuesta o tener este proyecto de ley listo para presentárselo al país. Don Leandro, ¿cuándo podríamos tener un avance y un consenso? Entiendo también, bueno, en su momento el diputado viajaron a Colombia y obviamente el proyecto tiene que tener su personalidad o adecuarse a la realidad de nuestro país. ¿Cuándo podríamos ya tener ese resultado? Para mí no es posible decir cuándo, porque como le acabo de mencionar, o sea, ya la mesa técnica tiene un tiempo perentorio de 10 días hábiles. Okay. O sea, 10 días hábiles para presentarnos a la Comisión de Gobierno en el primer debate las modificaciones a esta propuesta de ley. Luego, entonces, la Comisión de Gobierno en su primer debate, como lo establece nuestro reglamento orgánico de la Asamblea, abre el compás a todo miembro de la sociedad, a los periodistas, a los colegios de abogados, al mismo gobierno que presentó el proyecto, a todo panameño que quiera opinar sobre él, y ahí se recogen las inquietudes que puedan tener los diversos sectores y se hace lo que se tenga que hacer en el marco de la aprobación o rechazo de esta ley. Todo está en lo posible, todo está en la mesa. Por ende, entonces yo creo que no se debe intentar meter una presión más allá de lo normal, porque la Asamblea, por Constitución, tiene su tiempo para la aprobación o improbación de los proyectos de leyes. Oye, y la oposición o la negativa que presentaban los abogados era a la forma en cual estaba redactada o es porque se oponen a que exista este tipo de proyecto de ley, ¿no? Mire, yo le recomendaría, yo sé que ustedes hacen un papel de trabajo investigativo, yo le recomendaría hacerse del conocimiento de todos los abogados prestigiosos que de este país que tienen que decir algo sobre el tema. O sea, yo no voy a poner en mi boca lo que ha dicho un sinnúmero de abogados o lo que ha dicho el Colegio de Abogados. Aquí me decía un periodista que dicen, los diputados le temen a esta ley. Es que esta ley no es para diputados. Esta ley es para cualquier ciudadano, chico, grande, que ande alejado del marco de la ley. Entonces, por eso esto hay que hacerlo bien, porque se trata de la propiedad privada. Por ejemplo, otra inquietud, imagínense, el proyecto de ley no dice quién y cómo se va a elegir el regente. ¿A qué me refiero con el regente? ¿Quién es la persona todopoderosa que va a poder determinar si le cautela los bienes a X o Y persona? ¿Y por qué te digo todopoderosa? Porque tampoco define el proyecto de ley bajo el paraguas de quién va a estar esta persona. Y yo, por ejemplo, planteé también mi inquietud, y yo creo que mi inquietud es sana. ¿Nos atrevemos los panameños a poner semejante poder en una sola persona? Yo, por ejemplo, decía, en una sola persona no. De repente pueden ser 3 jueces. Me parece que con 3 jueces hay un poquito más de equilibrio en el debate de la toma de decisiones. Pero ¿quién va a estar por encima de esa persona, o esa persona que se designe en esa función va a estar por encima, por ejemplo, del presidente de la República, por encima, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia,
por encima, por ejemplo, del Ministerio Público. Eso no está definido en la ley y esas son las cosas que creo que le están preocupando a un sinnúmero de juristas. Diputado, el ministro de Seguridad ayer decía que como hombre de inteligencia no negaba que el crimen organizado tenga sus tentáculos detrás para que esta ley no sea aprobada. Mire, si usted me hubiera hecho esa pregunta anoche, la reacción que voy a tener ahora no era la misma. Siempre quienes manejan los ministerios de seguridad o los estamentos de seguridad tienen más información que usted y que yo y que cualquier ciudadano. Pero los panameños venimos hace años oyendo a diferentes ministros decir el narcotráfico está en la política. El narcotráfico está en la política. Esto es año tras año, quinquenio tras quinquenio, pero nunca han dicho Pedro, María y José, que son políticos, están en el narcotráfico. Yo me abstraigo de ese comentario porque ya te digo, si me lo hubieras preguntado anoche, mi reacción no iba a ser la misma porque cuando vi la noticia me sorprendió. Pero yo quiero decirle a los medios de comunicación, esto que estamos tratando no es relajo. Claro. Estamos tratando de ponerle orden al crimen organizado y el crimen organizado no mira quién se la hizo, sino quién me la paga. Entonces esto no se puede manejar mediáticamente, tenemos que manejarlo profesionalmente, técnicamente, hacer lo que el país necesite para que en efecto podamos tener herramientas para combatir el crimen organizado, inclusive el crimen organizado internacional, que es el más poderoso, ¿no? Entonces yo sí quiero pedirle a los medios de comunicación manejar esto con la prudencia, porque, ejemplo, yo no ando con guardaespaldas. Yo no tengo 20 escoltas que me custodien. La mayoría de los diputados no lo tenemos. Entonces, queremos hacer un trabajo por el país, pero esto hay que hacerlo bien, bien hecho. Diputado, rapidito, se nos acaba el tiempo, pero quería hablar, CEPADEN, ¿en qué quedó el pago? ¿Cómo va avanzaba ese proyecto? Que bueno, fue aprobado, entiendo que por insistencia. Cuando el tema más bien guarda relación con la prima de antigüedad. Sí. El órgano ejecutivo se ha resistido a definir una política de pago. Lo que la Asamblea hizo fue crear un instrumento jurídico que permitiera que si usted tiene instituciones, como en efecto la hay alrededor de 8 instituciones que tienen el dinero y que están haciendo el cálculo para pagarle a las personas en efectivo, perfecto, lo felicitamos. Pero sabemos que la mayoría de las instituciones nunca han hecho la reserva para pagarle a las personas que se han retirado del servicio público, sea por renuncia, sea por despido o sea por pensión, nunca han hecho las reservas para pagarle. Inclusive, el presupuesto del 2023 no contempla un solo centavo para el pago de esto. Entonces, lo que hicimos fue, o usted paga en efectivo porque tiene el dinero, o le creamos la posibilidad de que usted haga un documento negociable para poder redimir la deuda. El órgano ejecutivo ha dicho que la Asamblea no debe inmiscuirse en estos temas, que este proyecto es inexequible, que es inconveniente, así que se mandó a la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos haciendo nosotros ahora en la Asamblea es que vamos a pedirle a la Corte Suprema ser parte del proceso. Ser parte del proceso significa que el magistrado ponente tiene que mandarle a pedir opinión al procurador de la administración, pero también la Asamblea va a poder esgrimir sus argumentos del por qué el Estado panameño está en mora. ¿Y por qué está en mora? Porque cuando se crea una ley que en efecto existe desde julio del 2013 y entra en vigencia en enero del 2014, la ley reconoce el pago a los trabajadores de por cada año una semana. Eso no hay discusión. El Estado panameño tiene que pagar. Si no paga ahora, pagará en 10 años, pagará en 20 años y seguirá acumulando deuda. Pero la ley es la que mandata pagar, no lo manda la Asamblea. La Asamblea lo que ha dicho es, señores, ustedes están en mora, como no tienen plata, dicen que no tienen plata, les brindamos la posibilidad de que hagan un instrumento para que puedan pagarle a los trabajadores. Tenemos 24,000 servidores públicos en el Estado panameño, que ya le llegó el momento de jubilarse, pero están esperando su dinero para irse para su casa. Esos serían 24,000 puestos desocupados por parte del gobierno que tendrían para ahorrarlo en 100% o para nombrar un 50%, pero desconocemos por qué hay una negativa a pagar. Ok. Muchas gracias, diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, por compartir con nosotros la posición y, bueno, el análisis sobre el tema de extinción de dominio. Muchas gracias, diputado. Que tenga buen día. Gracias a usted. Son las 7:52. 7:52.